testículos del hombre para regular sus dos funciones principales. La primera es la espermatogénesis. Es la encargada de la producción de espermatozoides en respuesta a la FSH. La segunda es la esteroideogénesis. Es la encargada de la producción de hormonas esteroideas como la testosterona. La testosterona es la hormona sexual masculina por excelencia, ya que estimula la producción espermática. También envía una señal al cerebro para que ésta deje de sintetizar LH y también cesa la producción de más testosterona. Otras de las funciones de esta hormona es el desarrollo del aparato genital, el pene y los testículos. También promueve el crecimiento de estos y las glándulas secretoras sexuales. También es responsable de caracteres sexuales masculinos como el cambio de voz, la aparición del vello púbico, etc. Otra hormona importante para el sexo masculino es la inhibina. Tiene la función de regular la espermatogénesis, que es la contraria a la función de la hormona de la testosterona. La inhibina aumenta con la producción espermática y envía una señal al cerebro para disminuir la secreción de FSH. La sangre se compone de plasma, plaquetas, células blancas y células rojas. Se produce en la médula ósea. La hormona eritropoyetina regula la producción de la sangre. El plasma es la porción líquida de la sangre y está compuesta aproximadamente de un 90% agua y otras células sanguíneas que flotan en ella. Las funciones vitales de la sangre son respiratoria, nutritiva, inmunitaria, excretora, transportadora, homeostasis, reguladora y hemostática. La hemostasia es el conjunto de mecanismos dirigidos para detener los procesos hemorrágicos. Permite que la sangre circule libremente por los vasos y cuando una de estas estructuras se ve dañada, permite la formación de coágulos para detener la hemorragia, posteriormente reparar el daño y finalmente disolver el coágulo. Los mecanismos son vasoconstrucción, formación del tapón plaquetario y la producción de la malla de fibrina. El grupo sanguíneo es un sistema de clasificación de la sangre humana. Alrededor de los glóbulos rojos existen unas moléculas, los antígenos, que son diferentes en cada grupo sanguíneo. De hecho, son los responsables de que un donante y un receptor sean compatibles en una transfusión de sangre. La primer pista de la existencia de los grupos sanguíneos se produjo a principios del siglo XX, cuando los médicos descubrieron que el fracaso frecuente de las transfusiones era la incompatibilidad entre la sangre del donante y la del receptor. Ahora hablaremos de la compatibilidad entre los grupos sanguíneos. El grupo sanguíneo A positivo puede donar a A positivo y B positivo. Puede recibir de A positivo, A negativo, O positivo y O negativo. El grupo sanguíneo O positivo puede donar a A positivo, O positivo, B positivo y AB positivo. Puede recibir de O positivo y O negativo. El grupo sanguíneo B positivo puede donar a B positivo y AB positivo. Puede recibir de B positivo, B negativo, O positivo y O negativo. El grupo sanguíneo AB positivo solo puede donar a su mismo grupo sanguíneo. Puede recibir de cualquier grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo A negativo puede donar a A positivo, A negativo, AB positivo y AB negativo. Puede recibir de A negativo y O positivo. El grupo sanguíneo O negativo puede donar a cualquier grupo sanguíneo. Solo puede recibir de su mismo grupo sanguíneo, O negativo. El grupo sanguíneo B negativo puede donar a B negativo, B positivo, AB positivo y AB negativo. Puede recibir de B negativo y O negativo. El grupo sanguíneo AB negativo puede donar a AB negativo y AB positivo. Puede recibir de A negativo, O negativo, B negativo y AB negativo. La electrofisiología es una ciencia que estudia procesos eléctricos y que transcurren en el corazón.
generalmente relacionados con trastornos arrítmicos, ya sea como palpitaciones, bradicardias y taquicardias. Los trastornos arrítmicos, que vienen siendo palpitaciones, bradicardias y taquicardias. En las palpitaciones del corazón son sensaciones de que el corazón tiene latidos ya sea rápidos, agitados o muy fuertes. Las bradicardias se definen como un ritmo cardíaco lento o irregular, normalmente inferior a 60 latidos por minuto. El corazón no puede bombear suficiente sangre rica en oxígeno al cuerpo. En las taquicardias se presenta cuando una anomalía en el corazón produce señales eléctricas rápidas que aceleran la frecuencia cardíaca, que normalmente es de unos 60 a 100 latidos por minuto en reposo. Las taquiarritmias se denominan a toda arritmia cuya frecuencia sobrepasa los 100 latidos por minuto. Se dividen en taquiarritmias ventriculares y supraventriculares. Las arritmias cardíacas representan una complicación frecuente de la cirugía y de la anestesia. Ocurren de forma más habitual en pacientes con patología cardíaca y la presencia de una alteración transitoria. Pueden proporcionar el sustrato necesario para que se desencadene, ya sea una reentrada, una actividad o un automatismo anormal. La bradicardia sinusal es el impulso cardíaco que se genera y conduce normalmente, pero con una frecuencia inferior a 60 latidos por minuto. El bloqueo sinusal se produce en un retraso en la conducción del impulso del nodo sinusal al tejido auricular circundante. El bloqueo auriculoventricular se produce cuando el estímulo eléctrico no se conduce adecuadamente desde las aurículas a los ventrículos. Las propiedades electrofisiológicas cardíacas son 4: excitabilidad, refractariedad, conductividad y automatismo. Excitabilidad celular es la capacidad que tienen todas las células cardíacas de responder ante estímulos de suficiente intensidad. El registro de esta actividad eléctrica transitoria se denomina potencial de acción. La refractariedad, el tiempo necesario para que después de cada latido del corazón recupere su capacidad de ser excitable y se denomina periodo refractario. La conductividad es la propiedad que tienen las células miocárdicas de conducir los estímulos provenientes de las células automáticas a las estructuras vecinas. El automatismo es la capacidad que posee una célula de generar un potencial de acción por sí sola, sin necesidad de estímulo externo. La estimulación del corazón provoca una arritmia y los médicos pueden registrar en qué lugar del corazón se origina. En algunos casos puede administrarse un medicamento para provocar una arritmia y también pueden administrarse ciertos medicamentos a través del catéter para determinar cuáles logran eliminar la arritmia. ¿Cómo funciona? Los estudios electrofisiológicos emplean señales eléctricas para averiguar qué tipo de arritmia tiene el paciente y qué puede hacerse para prevenirla o controlarla. Los médicos realizan un procedimiento de cateterización cardíaca en el cual un tubo largo y delgado se introduce en una arteria de la pierna hasta llegar al corazón. Este catéter puede utilizarse para enviar señales eléctricas al corazón. ¿Por qué se realiza y para quién se realiza? El estudio de la electrofisiología se usa para personas cuyos cuerpos producen señales eléctricas caóticas o ineficaces que hacen que el corazón lata incorrectamente. También se puede usar para predecir el riesgo de muerte súbita por ataque cardíaco. Para hablar de la circulación venosa, necesitamos recordar un poco del sistema circulatorio. El sistema circulatorio es el paso de la sangre a través de todo nuestro cuerpo. Para él es necesario entender que está comprendido por las arterias, venas y capilares. El corazón será el encargado de que la sangre circule por todo nuestro cuerpo, asegurando el reparto de nutrientes y de oxígeno.
La circulación venosa, su principal función es permitir el retorno de la sangre desde los capilares hasta el corazón. La sangre retorna de la parte inferior del cuerpo y lo hace de nuevo por medio de la vena cava inferior. La sangre que regresa ya oxigenada viene de la vena cava superior. Esta es la sangre que circula a través de las arterias. Toda esta sangre llega a los pulmones donde se oxigena y comienza un nuevo ciclo. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Esta se toma de dos formas, la sístole y la diástole. La presión sistólica es cuando la sangre ejerce mayor fuerza y las paredes se dilatan, es decir, que el corazón hace esto. Y la diástole es cuando se ejerce una menor fuerza, que es cuando el corazón se comprime. Estos son los tipos de presión que hay. Al momento de tomar la presión arterial, se toma primero el primer número que aparece es la presión sistólica y la segunda es la presión diastólica. Para tomar la presión arterial necesitamos que nuestro paciente ponga su mano en algún lugar y que separe sus piernas, que no haga presión con ellas. Comenzaremos identificando el pulso. Y una vez identificado, colocamos nuestro brazalete. Nuestro brazalete trae una flecha que indica en dónde debe estar apuntando hacia donde encontramos el pulso. El brazalete tiene que estar más o menos 2 centímetros de flojo, no debe estar apretado. Colocamos nuestro estetoscopio y lo ponemos en donde identificamos nuestro pulso. Para tomar la presión, identificaremos nuestro pulso diastólica cuando sea el primer latido y la distólica cuando sea el último. Tendremos que cerrar nuestra perilla y comenzaremos a insuflar. Regresa a los pulmones donde se oxigena y comienza un nuevo ciclo celular. La sangre se compone de plasma, paquetas, iba a decir paquetas. Las propiedades electrofisiológicas cardíacas son 4. ¡Ay, no! ¿Cómo funciona? Los estudios electrofisiológicos emplean señales eléctricas para averiguar qué tipo de arritmia tiene el paciente y qué puede hacerse para prevenirla o controlarla. Los médicos realizan un procedimiento de Ya.